Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a ver este último video de derivadas en el que vamos a hacer varios problemas de aplicación. Por ahí lo conocés con el tema de diferenciales, pero a fin de cuentas lo que estamos haciendo son derivadas. Así que sin más, comenzamos. El ejercicio 26 nos plantea lo siguiente. Una caja abierta está construida con un rectángulo de cartón, quitando cuadrados iguales en cada esquina y doblando hacia arriba los bordes. Hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede construirse si el rectángulo tiene como lados, y acá nos tira dos opciones. Nos vamos a enfocar en la primera, en la que el rectángulo tiene como lados 10 y 10, o sea que tenemos un rectángulo de 10 por 10 que es obviamente un cuadrado. Mi sugerencia acá, obviamente en estos ejercicios primero planteate toda la situación, grafica, haz esquemas, trata de armar funciones y demás. ¿Por qué? Porque este ejercicio no dice nada de nada en concreto como, bueno, es 2x más 20, como hemos tenido en los anteriores que sabíamos que derivábamos, calculábamos y listo. Acá tenemos que inventar nosotros todo eso, entonces es importante tomarse su tiempo para plantear la situación y ya tener la base bien hecha para después poder hacer todo lo otro. Entonces tenemos el cartón de 10 por 10. Lo vamos a recortar con cuadraditos en sus esquinas, ¿sí? Les quitamos esos cuadraditos, bien, recordad que todos los cuadraditos estos son iguales. Y luego, ¿qué hacemos? Marcamos los bordes que se me forman ahí, doblamos para arriba y tenemos esta bella caja. Síganme para más manualidades. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ubicar algún que otro valor. Bien, vuelvo a dibujar este rectángulo, este cuadrado así para que me quede este cuadradito que me interesa para el análisis. Nosotros sabemos que el volumen de cualquier prisma de base rectangular es alto por largo por ancho. Ancho por largo por alto, ahí está. La H siempre es para la altura. La altura empieza con H, obviamente. No, porque altura siempre se pone con la H para no confundirla con la A del ancho. Entonces tenemos el ancho, el largo y el alto. Acá tenemos tres variables, vamos a empezar a ubicarlas en la figura. Vamos a decir que este es el alto, este es el largo este es el ancho, este es el largo y este es el alto. Vamos a ubicar esas mismas en el rectángulo de acá. Esta A, que está en la base, sería esta misma de acá. La L sería esta de acá. Y la altura son esos bordecitos que se me armaron cuando recorté los cuadraditos. Entonces la altura va a ser cualquiera de esas líneas de puntos. ¿Qué podemos observar acá? Como esto es un cuadrado y yo corté lo mismo en todos lados, la A y la L van a ser iguales. O sea que mi primera conclusión es que L es igual a A, entonces esta fórmula se me convierte, en vez de A por L, A al cuadrado por H. ¿Sí? Saco una de las variables, redujimos de 3 variables a 2. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pensar, ahora sí, la situación. El único número que tenemos es el 10 de la base y de la altura de la caja de cartón original. Y sabemos que 10 menos 2h, bien, que acá apareció antes, es esta medida de acá. ¿Por qué? Porque le saco h de un lado, le saco h del otro. Bien, recordamos que esta medida la establecimos como h. Entonces, esto de acá es 10 menos 2h. Por lo tanto, la A, tanto la A como la L, pero ya la L la habíamos eliminado, me va a quedar 10 menos 2h. Entonces, yo puedo escribir la fórmula de volumen como 10 menos 2h al cuadrado por h. Ahora me estoy dando cuenta que este paso fue bastante inútil porque podría haber dicho 10 menos 2h por 10 menos 2h por h. No importa, ya lo hice así y quedó muy bonito así que lo voy a dejar. Entonces, fíjense que lo que logramos hacer es escribir el volumen en función de una sola variable. Énfasis en función. Entonces puedo decir que b de h va a ser la función 10 menos 2h al cuadrado por h, ¿sí? Acá por ahí tendría que definir un dominio, tendría que decir que h está tiene algunos valores determinados, como entre el 0 y el 5, ¿sí? Porque si vale 5 acá se me anula y me quedaría como que no tiene altura o base, o no tiene superficie la base de la caja. Pero bueno, no me voy a poner en esas partes del dominio y de todo. Vamos a pensar solamente en la situación y después analizamos los resultados si nos sirven o no nos sirven. Entonces acá tenemos b de h, va a ser la función que me va a determinar el volumen de esta caja según la altura de justamente la misma caja. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a resolver acá un poquito, hacemos el cuadrado del binomio, multiplicamos todo por h y digo que b de h es 100h menos 40h al cuadrado más 4h al cubo. Bueno, una vez que tenemos esto escrito,
nosotros necesitamos hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen, o sea, la caja más grande que puedo hacer en cuanto a volumen, ¿sí? Dependiendo de las medidas que tengan la A, la L y la H, van a ser los distintos volúmenes que va a tener la caja. Ya redujimos la A y la L en función de la H, así que ahora vamos a ver en función de la H qué es lo que va a pasar con el volumen de la caja. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a derivar. Y vamos a derivar la función 10h derivado me da 100, 100h perdón, derivado me da 100, 40h al cuadrado pasa el 2 multiplicando, me queda 80h elevado a la 1 porque baja 1 de grado, acá pasa el 3, me queda 12h al cuadrado. Ahí tenemos la derivada. Y si nosotros queremos buscar el valor máximo de algo, lo que vamos a hacer es igualar la derivada a 0, ¿sí? Porque igualando la derivada a 0 yo tengo los puntos críticos que pueden ser máximos o mínimos, ¿sí? Por eso voy a buscar en esos puntos críticos qué pasa y luego voy a analizar si me sirven o no para lo que queremos hacer. De acá, al resolver esa igualación a 0, de reemplazar la derivada por 0, ¿sí? Consigo valores 5 y 5 tercios. Bien, ¿qué pasa si yo reemplazo por 5? Si yo reemplazo la h por 5, bien, digo que esta h vale 5, le saqué 5 de cada lado, no me quedó nada, no me quedó caja, ¿sí? Entonces 5 no puede tomar como valor esta altura, entonces me va a quedar solamente 5 tercios, que 5 tercios, bien, es un máximo de esta función. Bien, si queremos podemos practicarla y observar que en 5 tercios tenemos un máximo. Si queremos podemos averiguar qué pasa antes del 5 tercios y qué pasa después del 5 tercios, bien, en la función b original, para ver si hay valores más chicos, entonces es porque este es un máximo, si hay valores más grandes es porque este es un mínimo, bien. O otra opción es reemplazar en la derivada, reemplazamos por un valor anterior, un valor posterior a 5 tercios, y si me da negativo quiere decir que la función venía decreciendo, si me da positivo va creciendo, entonces es mínimo, si va decreciendo y después creciendo en el menor y en el mayor. Bueno, a fin de cuentas me quedo con este, haz el análisis como vos quieras para darte cuenta si es máximo o no. Y ya tenemos la altura, bien, que hace que me dé el volumen máximo. El volumen máximo va a ser 74,07, que es el que obtengo cuando reemplazo por 5 tercios. Y como el ejercicio nos pedía las dimensiones, no nos pedía el volumen lo buscamos para decir, bueno, sí, ya que busqué todo, vamos a buscar volumen. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos por 5 tercios acá en la A para conseguir cuánto mide el ancho, y la L va a medir lo mismo que la A, o sea que el largo es lo mismo que el ancho. Me queda 10 menos 2 por 5 tercios, que me da 20 tercios, y ahí tenemos las tres dimensiones. Terminamos este. El B, bien, la opción B era ver qué pasaba con el 12 y el 18, ¿sí? Acá dibujé la caja, bien, que es la caja ahora no tiene las mismas dimensiones, pero cuando la vamos a armar acá usa el mismo dibujito, pero bueno, el concepto es el mismo, bien, lo recortamos los cuadraditos y doblamos para arriba para armar la caja. ¿Qué tiene diferente este en comparación del otro? Bien, A, H y L son los mismos, bien, en este digamos de acá, y ahora los voy a ubicar de esta manera, ¿sí? La H es el pedacito que recorto, que resulta ser la altura. Bien, vamos a decir que este es el ancho y vamos a decir que este es el largo, ¿sí? No me quedo igual en el dibujo, bueno, no importa, es un esquema. Este tendría que ser la L y este tendría que ser la A, no la voy a cambiar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decir que todo esto mide 18, entonces el largo va a medir 18 menos 2h, ¿sí? Porque le saco h de un lado y h del otro. Con el alto voy a hacer lo mismo, va a medir 12, que es todo lo que mide la caja de alto, o esto de alto, digamos, o de ancho, si tengo que usar bueno, no importa, todo esto mide 12, y hago 12 menos 2h, porque le saco h de cada lado. A fin de cuentas, fíjense que ya tengo la A y la L en función de la H. Entonces reemplazo acá la A y la L y me queda esta ecuación de acá, o esta fórmula de acá, 12 menos 2H por 18 menos 2H por H. Bien, acá ahora estamos igual que en el anterior, así que esto lo voy a pasar rapidito para que lo veas, trates de hacerlo por vos mismo. Lo que voy a decir acá es que llego a dos resultados donde elimino uno, porque un valor que, por ejemplo, 5 más raíz de 7 es... bueno, no sé cuánto es, pero es más grande que 6, y si acá yo le saco 6 de cada lado me quedo sin nada, entonces esta no puede ser, por eso me quedo con este, y hago lo mismo, bien, entonces a fin de cuentas consigo esto como resultado. Bien, no me detengo en este porque se hace exactamente igual al anterior desde que determinamos cuál es el volumen, así que esto te dejo para que lo hagas y lo compruebes vos. Vamos.
El 27 nos dice lo siguiente: un cubo se expande de tal forma que su arista cambia a razón de 5 centímetros por segundo. O sea, la arista, bien, se está cambiando a 5 centímetros por segundo en la expansión del cubo. Cuando su arista es de 4 centímetros, vamos a hallar la razón de cambio de volumen. Antes de empezar voy a aclarar una cosa. Estos se suelen hacer con diferenciales, ¿sí? Yo voy a hacerlo con diferenciales, pero lo voy a escribir como derivadas, porque a mí me resulta mucho más cómodo escribirlo como derivada, porque a fin de cuentas el diferencial es una forma también de la derivada. Así que yo lo voy a hacer de esta manera. Si vos haces con el diferencial, cuando me digo a diferencial lo escribís como d de a sobre d de t, en vez de a' de t lo escribís como dA sobre dt, es lo mismo. Yo voy a escribir a' de t en ese caso. Lo voy a aclarar un par de veces para que vayas viendo dónde tendrías que estar poniéndolo vos, pero yo lo voy a hacer siempre usando la notación de función prima. Bueno, entonces, nosotros tenemos a de t, ¿por qué? Digo que a es la arista, vamos a decir, y t va a ser el tiempo. Y nosotros sabemos que la arista depende del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la arista crece a una razón de 5 centímetros por segundo. El volumen del cubo, nosotros sabemos que es a al cubo, ¿sí? Sabemos qué es eso porque cómo se calcula el volumen del cubo, lo voy a usar ahora cuando defina, bien, el volumen en función de la arista, bien, b de a, voy a definir una función que va a ser a al cubo, ¿sí? Hasta ahora tenemos entonces definido todas funciones. Vamos a usar este asunto de que la arista cambia a razón de 5 centímetros por segundo. Si algo cambia a una razón de cambio, bien, es una derivada. Entonces yo voy a decir, antes que eso, perdón, me olvidé. Yo de acá voy a sacar la función compuesta b de a de t, bien, o sea, voy a componer a con t y me va a quedar, bien, a de t elevado al cubo. Lo voy a escribir así y ahora lo vamos a usar. Por otro lado, yo sé que a' de t es igual a 5. ¿Por qué sé que a' de t es igual a 5? Porque es la razón de cambio. Recordad que una razón de cambio es una derivada. Acá este a' de t es el que vos podés escribir como dA sobre dt igual a 5, porque es el cambio, la diferencia, el diferencial de cambio. Bien, entonces yo digo que la derivada en t es igual a 5, ¿sí? Porque es la razón a la que cambia por segundo el cubo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar esta composición. Y vamos a usar esto de acá. ¿Por qué? Porque yo voy a derivar la función volumen porque yo quiero hallar la razón de cambio de volumen. Por lo tanto voy a derivar la función volumen. Esto es una derivada por regla de la cadena porque es una función adentro de una función. Entonces yo voy a hacer b de a de t derivada, voy a hacer b' de a de t por a' de t. Esto también es lo que vos solés escribir con diferenciales y lo haces con eso. Pones d de b sobre d de a es igual por d de a sobre d de t. Bien, yo lo escribo así, a mí me gusta más así. Creo que lo voy a decir como 40 veces en este video esto, no lo digo más. Hago directamente la mía y vamos viendo. ¿Qué hago acá entonces? Acá derivo b' de at, este de acá derivo, y voy a dejar el 3 pasa adelante multiplicando, 3 por a de t al cuadrado, por a' de t, que yo ya sé que vale 5, porque es la razón de cambio que me dio el ejercicio. Reemplazo por 5. Y ahí tengo entonces lo que sería b de a de t', la derivada del volumen. Y ahora yo quiero saber qué pasa cuando la arista es 4, cuando la arista mide 4 centímetros. La arista, bien, es a de t, la función a en función de t, bien, no me importa acá el t, pero sí me importa que la arista mide 4 centímetros, entonces este a de t lo voy a reemplazar por 4. Resolvemos, lo que obtenemos, 240, es la razón de cambio. Y como estábamos hablando de centímetros por segundo, vamos a decir que el volumen, como es un volumen, va a cambiar en centímetros cúbicos por segundo. Y ahí tenemos esto resuelto. Yo esta unidad la suelo poner al final, si vos querés ir poniéndola en el medio, de ir, por ejemplo, acá a elevar centímetros al cuadrado, lo multiplicás por los centímetros de este y conseguís centímetros al cubo. Bien, yo no lo hago así porque me pierdo mucho siendo así, me parece mucho barullo, lo pongo siempre al final razonando que dos medidas estoy relacionando. Si tengo acá el volumen, sé que es una medida al cubo, entonces le mando centímetros al cubo. Y ahí tenemos este terminado. Vamos a... Para el 28 tenemos que una esfera crece de tal forma que su radio aumenta a razón de 1 milímetro por segundo. Y nos pregunta a qué velocidad cambia su volumen cuando su radio es de 3 centímetros. Este es muy parecido, es primo hermano del ejercicio anterior, nada más que en vez de un cubo tenemos una esfera, ¿sí? Que en vez de la arista ahora tenemos el radio.
se hace exactamente igual. Hay que prestar atención nada más que acá les metieron una engaña pichanga, en donde tenemos acá milímetros y acá centímetros. Vamos a escribir todo como milímetros o todo como centímetros, si no estamos mezclando unidades y eso no debe hacerse nunca. Yo voy a usar en vez de 3 centímetros, 30 milímetros cuando llegue el momento. Bueno, tengo entonces la función RDT, que es el radio en función del tiempo. Tengo el volumen de la esfera, que es 4/3 por pi por radio al cubo. Con eso escribo la función v de r, bien, donde r ahora es la variable, que es el radio, que está acá elevado al cubo. Bien, fíjense que la única variable que yo tengo, pi, es una constante, recordá eso. Cuando junto estas dos en una composición, me queda r compuesta con t, o sea, v de r de t, que me va a dar 4/3 por pi por r de t al cubo. ¿Sí? Lo que hago acá es reemplazar la r por r de t. No sabemos la fórmula de r de t, pero sí sabemos que acá me queda r de t. R de t muchas veces. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Por otro lado, sabemos que r' de t es igual a 1. ¿Por qué? Porque la razón de cambio del radio es de 1 milímetro por segundo. Entonces la derivada, que esto se suele escribir también con diferencial, de dr sobre dt, lo podés escribir así, es igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? Ahora planteamos la derivada de la composición esta de acá. Usamos, como es la derivada de una composición, usamos regla de la cadena, d' de r de t por r' de t. ¿Sí? Esto, te repito, es lo mismo que solés escribir con diferenciales si lo haces así. Pones dv sobre dr por dr sobre dt. Y ahí queda la composición. ¿Qué hago ahora? Lo que hacemos es reemplazar. Resolver, perdón. B' de r de t, esto sería la u elevado al cubo, pasa el 3 multiplicando, 4/3 por 3 me hace 4, de ahí sale este 4 de acá, pi queda ahí porque no hace nada. Acá me queda u elevado a 3 menos 1, 2, o sea, en vez de poner u vuelvo a poner r de t y me queda elevado al cuadrado. Todo esto sería la derivada grande por r' de t, que como no sabemos qué es r, la dejamos escrito así. Pero sí sabemos que r' de t vale 1, así que ahora la puedo reemplazar por 1, cuando también ahora reemplace bien la r por 30 milímetros, ¿sí? En vez de 3 centímetros, que me dice acá, los 30 milímetros. Entonces vamos a hacer v de 30' va a ser igual a 4 por pi sobre 4 pi por r de t, que vale 30, elevado al cuadrado, por el 1, que es lo que vale la razón de cambio del radio. Y ahí lo que me queda, una vez que resolvemos todo, es 3600 pi. Y esto va a ser milímetros cúbicos por segundos. Entonces el volumen está aumentando a una razón de 3600 pi milímetros cúbicos por segundo, a medida que el radio aumenta a una razón de 1 milímetro por segundo. Y ahí quedó terminado. Vamos al... El 29, tenemos que un punto se mueve a lo largo de la gráfica de, y tenemos la gráfica de la función y es igual a 1 sobre x cuadrado más x, de tal manera que la abscisa cambia a razón de 3 unidades por segundo. ¿Cuál es la razón de cambio desordenada cuando x es igual a 2? ¿Qué me dice esto? Tenemos un punto que está en la gráfica de la función que se va desplazando, bien, y se va reemplazando de a 3 unidades por segundo. Y lo que nos dice es buscar la razón de cambio de la ordenada. La ordenada es el eje y. Queremos ver cuánto cambia el eje y a medida que el eje x, cuando x vale 2, justamente cuál es la razón de cambio, pero lo que nosotros tenemos es que va cambiando la x y la y va cambiando en función de la x. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tenemos x de t, que x de t va a ser el cambio en el eje x en función del tiempo, y tenemos f de x, que nos da es esta función de acá, y la vamos a llamar f de x por una cuestión de que me quede escrito de esta manera y poder componer ahora cuando haga f de x de t, que me va a quedar 1 sobre x de t al cuadrado más 4. ¿Qué hacemos ahora? Sabemos que x' de t es igual a 3. ¿Por qué? Porque nos lo dice el ejercicio. La razón de cambio del eje de abscisas, que es el eje de las x, ¿sí?, cambia a 3 unidades por segundo. Entonces x' de t es igual a 3. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a componer. Acá voy a hacer la composición, bien. Vamos a derivar. Vamos a derivar la composición. Derivo la composición como si fuera 1 sobre x al cuadrado. Cuando derivamos 1 sobre x derivado es menos 1 sobre x al cuadrado. Esto lo voy a tomar como es 1 sobre u. Me da menos 1 sobre u al cuadrado, siendo u todo esto, por la derivada de todo esto. La derivada de todo esto, bien, de lo de adentro, ¿no?, me va a dar
2 por x' 2 por x de t, bien, porque también es compuesta, más 0, que ya no lo pongo, y me queda otra cadena más para derivar x' de t. Bueno, acá tenemos todo ya derivado. Otra opción para hacer esto, ¿cierto? Es que esto es una división, puedes hacer la derivada de una división y si no te acordás la de 1 sobre x, lo haces como la de la división. También vale hacer eso, te va a dar el mismo resultado. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar por 2, porque x de t vale 2. Bien, quiero ver cuando x está en 2, es cuando x de t vale 2. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo x de t por 2, reemplazo acá 2 por x de t con 2 por 2, y x' de t la reemplazo por 3, porque la derivada sabemos que vale 3 porque es la razón de cambio. Y acá esto lo que hacemos es resolver para conseguir como resultado menos 3 sobre 16. Y listo, ejercicio terminado. Vamos al próximo. Unidades por segundo, cierto. Acá, como no tengo una unidad de medida, dice unidades, entonces le mandamos unidades por segundo, es lo que se desplaza el eje Y, la velocidad a la que se desplaza el eje Y a medida que el eje X está en el punto 2 exactamente. 30. En lo alto de un farol brilla una luz de 6 metros del suelo. Esto parece una payada. En lo alto de un farol brilla la luz. No, Dios. Malísimo. Bueno, quemado, domingo a la noche. Una mujer de estatura de 1,6 metros se aleja caminando desde el farol. Vamos primero a hallar la razón en que aumenta su sombra si se aleja a razón de 1,2 metros por segundo. Vamos a hacer esa, después nos paramos la otra pregunta. Vamos primero a graficar la situación. Tenemos, eso va a ser el piso, tenemos el farol de 6 metros, tenemos a la mujer de 1,6 metros, ¿sí? Y tenemos que el farol, bien, ilumina para este lado, o ilumina el farol, y acá uno de los haces de luz del farol hace con la señora una sombra que la dibuje ahí. ¿Qué tenemos también? Tenemos que la señora se aleja. Este es un primer momento, si la señora caminó más para allá, entonces yo estoy pensando en una señora que vuelve de hacer los mandados a la noche. No sé por qué mi mente relaciona eso, porque ¿quién hace los mandados a la noche? Pero bueno, no importa, Guillermo, vos seguí. Si la señora se aleja un poco más, tenemos la luz del farol que, fíjense, agranda la sombra. A medida que más lejos está la mujer, más grande va a ser la sombra. O sea, la sombra se está incrementando a medida que esta mujer se va alejando del farol. Bien, vamos a decir que la sombra de la mujer va a ser, la voy a llamar como S de X. ¿Por qué S de X? Porque va a depender de esta X que está acá, que es justamente la distancia que tiene la señora al farol. A medida que la señora se aleja del farol a cierta distancia, entonces va a proyectar una sombra que va a depender de esa distancia. Con eso entonces yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a parar en esta parte no la voy a tener en cuenta porque va a funcionar igual para la cuestión de las variables, porque acá tenemos dos valores fijos, el 6 del farol y el 1,6 de la señora. Y acá, si observamos, tenemos dos paralelas, y acá podríamos decir que hay una tercera paralela que está justo en el punto, para poder plantear que acá puedo usar el teorema de Tales, puedo hacer semejanza. Entonces yo puedo plantear que X, esta distancia, sobre 6, va a ser lo mismo que S, esta distancia, sobre 1,6. Es lo que planteé acá, bien, planteé una proporción gracias a que ahí puedo armar un teorema de Tales. También podemos plantearlo como que esto es semejanza de triángulos, entonces este triángulo con este tiene 6 y le resto el S de X y me queda X, ahí me gusta menos, pero también puede ser, ¿sí? Yo uso teorema de Tales, me resulta más sencillo en este caso. ¿Qué hacemos acá? Despejamos S de X, bien, paso el 1,6 multiplicando, resuelvo y me queda 4/15 X. Entonces, la sombra de la mujer va a estar dada por 4/15 por la distancia a la que esté del farol. Ahí tenemos entonces la función S de X. También sabemos que X de t va a ser igual a 1,2t. ¿Por qué voy a saber que X de t va a ser igual a 1,2t? Porque dice que la señora se aleja a una razón de 1,2 metros por segundo. ¿Sí? Y dice que siempre no me da a entender que es en un momento exacto. Me dice que la razón siempre es 1,2 metros por segundo. Entonces yo quiero saber cuánto cambió la sombra, hago 1,2 por tiempo, siendo el tiempo en segundos que pasó para ver qué pasó ahí.
Entonces acá yo puedo componer estas dos funciones para decir que s de x de t va a ser igual a 4/15 por 1,2t, ¿sí? Entonces recuerden, me valgo de que x' de t es igual a 1,2 para decir que x de t es 1,2 por t. Acá también podemos relacionar que si yo hago la derivada de 1,2 por t me da 1,2, ¿sí? Ojo, no es tan sencillo por ahí, pero lo podemos pensar también de esa manera. Entonces acá me queda esto como resultado y entonces lo que voy a decir es que 4 sobre 15 por 1,2 me da 0,32t. Y si nosotros derivamos, me dice que la razón de cambio de la señora va a ser 0,32, ¿sí? Ojo, acá estoy simplificando una cosita porque acá podríamos pensar que hay una constante sumando, pero si hubiera una constante sumando, acá también me queda una constante sumando y al derivarla también se me va, así que a fin de cuentas esa constante es intrascendente. Esto tiene que ver un poquito con integrales, pero no me voy a meter ahí todavía. Total, a mí me importaba la derivada, que la derivada elimina las variables, y en este caso no me quedaba acá elimina la constante, perdón, y no me quedaba ninguna otra cosa acá. Por lo tanto yo puedo decir que s de x de t' es 0,32. Entonces la razón de cambio de cómo se va estirando la sombra está dada por 0,32 metros por segundo, ¿sí? Cada segundo esta sombra se estira 0,32 metros. Eso es en cuanto a la consigna A. La B me dice ahora: la mujer camina hacia la luz. Ve hacia la luz. Hallar la razón en que su sombra decrece si camina a razón de 1 metro por segundo. Ah, por esto pensé que era una señora. Una señora viejita camina hacia la luz. Está en sus últimos momentos, pobre. Entonces está medio chocha y por eso se lo ha mandado a la noche. Ahí está, todo tiene sentido. Si ahora la mujer camina hacia la luz, hallar la razón en que su sombra decrece si camina a razón de 1 metro por segundo. Voy a plantear en el B, bien, s de x va a ser lo mismo, ¿sí? La sombra va a depender de la distancia a la que esté la señora, pero ahora x de t va a ser igual a menos t. ¿Por qué va a ser igual a menos t? Porque se acerca, o sea, la sombra está decreciendo, entonces va a ser, le voy a cambiar el signo justamente por eso, porque va a ser cada vez más chica. ¿Sí? Si se aleja le hacemos positivo, como dice acá, y si se acerca se lo vamos a hacer negativo porque la sombra se está achicando. Bien, podemos pensar que la señora estaba acá, se acercó ahora para este lado y la sombra quedó más cortita. Acá vuelvo a hacer exactamente lo mismo, bien, compongo, cuando hago la composición me queda menos 4/15t y cuando derivamos me da aproximadamente menos 0,27 metros por segundo y esa va a ser entonces la respuesta de ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón de la sombra? Es una razón negativa porque la sombra se va achicando, entonces a medida que se va acercando, bien, entonces esta sombra va a ser cada vez más chiquita, va a ser menos 0,27 metros cada segundo más chica la sombra. Bien, y ahí tenemos el ejercicio 30 terminado. Vamos al 31 y último de este video. El 31 tenemos que un depósito de 3 metros de altura tiene forma de cono con el vértice hacia abajo. El radio en la parte superior es de 1,25 metros, se le echa agua a razón de 0,15 metros cúbicos por minuto y nos pregunta a qué velocidad se está elevando el agua si la profundidad de esta es de 1,5 metros. Bien, vamos a ver qué nos tira este ejercicio. Primero tenemos un cono, ¿sí?, que está hacia abajo, bien, que es un depósito de agua. Tenemos que ese depósito tiene una altura de 3 metros, tenemos que tiene un radio, bien, en la parte de la circunferencia, de 1,25 metros. Eso es lo que nos dio entonces en las primeras dos oraciones. Sabemos que el volumen del cono es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3, y acá tenemos un problema, porque acá tenemos dos variables, no es una sola variable como en las anteriores, ¿sí?, que ahora vamos a tratar. En los anteriores teníamos más variables, en el primero por ejemplo, y tendríamos que tratar de escribir todo como una sola variable. Por otro lado, tenemos el agua, bien, tiene agua hasta los 1,5 metros, dice el ejercicio, bien, y queremos ver a qué velocidad se está llenando el cono en ese momento exacto, cuando la altura es de 1,5 metros. También ahí voy a tener un radio determinado, ¿sí?, que no sabemos cuál es.
y que vamos a usar en realidad ese dato para tratar de ver qué podemos hacer. Si nosotros pensamos en esto, lo llevamos a una situación más en 2D, bien, tenemos la altura de 3 metros con el radio de 1,25 y la altura de 1,5 metros, o la altura cualquiera, ¿sí? Vamos a poner un H genérico, con un radio también genérico. Bien, si yo quisiera buscar el radio en particular acá, reemplazo por 1,5 y me da ese radio en particular, que no me importa en realidad para lo que queremos hacer, porque yo quiero ahora hacer esto en función genérica para poder reemplazar justamente el radio acá y que me quede todo en función de la H, de la altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? También podemos pensar que tenemos para hacer un teorema de Tales, y acá hubiera otra paralela, bien, que justo termina acá este triangulito, ¿sí? Entonces me va a quedar que el radio sobre la altura es igual a 1,25 sobre 3, ¿sí? R sobre H, 1,25 sobre 3. Acá también vale también lo de semejanza. Acá vale también lo de semejanza de triángulo, vale más que el anterior todavía, porque vale, da de una derechito. Todo este triángulo rectángulo de acá y este triangulito rectángulo de acá son semejantes. Entonces me queda planteado ahí, yo puedo despejar la R para decir que R es 5/12 de H, ¿sí? O R de H es 5/12 por H. Entonces, ahí tenemos la R despejada. Yo voy a venir a la fórmula del volumen del cono y la voy a convertir en B de H, el volumen en función de H, que va a ser igual a pi por R al cuadrado, lo voy a cambiar por 5/12 H al cuadrado, elevo todo eso al cuadrado, me queda 25/144 por H al cuadrado, y por esta H que estaba acá hace que se convierta en H al cubo. ¿Qué hago ahora? Resuelvo, no dije nada. Y al resolver esto hago 25 sobre 144 dividido 3, que me queda 25 sobre 432. Y pi y h al cubo se quedan ahí, no hacen nada. Entonces vamos a resumir qué es lo que tenemos. Tenemos h de t, bien, sabemos que la altura está en función del tiempo, va creciendo. Tenemos que va creciendo a medida que el tiempo aumenta, obviamente. Tenemos el volumen de h, B de h es 25 sobre 432 pi por h al cubo. Y tenemos también que le vamos echando agua, que este dato todavía no lo usamos, a una razón de 0,5 metros cúbicos por minuto. Esto significa que el volumen va cambiando, bien, no la altura. El volumen va cambiando, el volumen en función del tiempo es 0,15. Bien, porque aumenta a 0,15 cada minuto. Fíjense que a comparación de los anteriores que hemos hecho, sobre todo los del cubo y los de la esfera que iban creciendo, tenemos el resultado final, tenemos como la que buscábamos en las otras, la tenemos acá. Y nos falta la intermedia, nos estaría faltando h' de t. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer igualmente, estas dos las voy a componer para dejarlas escritas de esta manera, y voy a hacer el planteo de lo que sería buscar b' de t, como hice en todas las anteriores. Bien, resuelvo acá la derivada de la composición de b con h de t, y me va a quedar esto de acá. Cuando derivo acá, como yo tengo esto al cubo, bien, pasa multiplicando adelante el 3, lo puse acá, fíjense que esto ni lo toqué, dejo el 3 multiplicando, este me queda elevado al cuadrado, bien, esto sería la u por u', que en este caso sería h' de t. Y acá fíjense que yo voy a saber h de t, lo voy a saber porque me sé que la profundidad está a 1,5 metros, entonces yo sé que la altura es 1,5. B' yo ya lo sé porque acá me dijo el ejercicio que vale 0,15. Entonces tengo todo menos h' de t, que es justamente lo que estábamos buscando, la velocidad de elevación del agua, o sea, la velocidad de cambio de altura. Entonces me va a quedar ese planteo ahí donde reemplazo por 0,15 el volumen y con el volumen derivado, y reemplazo la altura h de t por 1,5. Ahora despejamos h' de t, o sea, mandamos todo esto dividiendo al otro lado, mandamos todo esto dividiendo al otro lado, y me queda que la altura es, el cambio de altura es de 0,12 bien, metros por segundo. Y ahí tenemos este ejercicio terminado. Bien, con este entonces termino esta serie de derivadas. Nos vemos en la próxima serie de videos, que no sé de qué será, pero igual quedaron algunas cositas sin derivar. Por ejemplo, sin resolver de derivadas, hay muchas cosas que quedaron, pero me sorprende que no hayamos visto regla del L'Hopital, así que por ahí agregue un ejercicio sobre eso, o bueno, espero que llegue en la teoría a eso. Por ahí empiezo a hacer serie de teoría ahora. Bueno, espero que te haya servido este video. Nos vemos en el próximo, que tengas muy buena semana y chau chau.